Descubrí que el tapón del combustible, a pesar de cerrar el coche, quedaba abierto. El coche está cerrado. Abro, cierro. Si quieres ver cómo lo solucioné, no te pierdas el siguiente vídeo. Por suerte me quedó en la posición desbloqueada, podía echar combustible. Así es que lo primero que hice fue ir a una gasolinera y repostar a tope. Así, por si acaso algo me salía mal al cambiar yo mismo el motorcillo, ya tenía combustible de sobra para llegar al taller. Esta pieza de aquí es la que no funciona bien. Así es que la primera opción, después de estar informándome en internet y en foros, es echar un poco de aceite, ya que con suerte a veces funciona. Como es evidente, si estoy haciendo este vídeo es que no funcionó. Después de buscar el recambio en internet en varias páginas, no lo encontré en ningún lado y tuve que ir a recambios de SEAT. Ya una vez allí me vendieron la pieza que costó 40 euros y me dijeron que si la ponían ellos el costo era de 100 euros, lo cual no me pareció muy caro. El motivo es que había que destapizar el lateral para colocarla y eso llevaba un tiempo. Así es que como me indicaron que había que colocarlo por ahí, destapizando el lateral, pues empecé a hacer eso, para finalmente darme cuenta de que por allí no había nada que hacer. Afortunadamente lo volví a montar todo de nuevo sin romper nada. Por aquí se puede ver que no hay acceso a la tapa del combustible. Al motor se accede desde aquí. Aquí hay un pequeño tornillo. Una vez hemos quitado el tornillo, ponemos esto aquí. Bueno, pues salió el sistema. Y esta es la pieza que está estropeada. Presentamos las piezas, vemos que son prácticamente iguales. Y nada, vamos a desenchufar una y colocar la otra. Esto va con unas pinzas aquí, se presionan y ahora que no se me mueva ni se me esconda para adentro, quitamos una, tal como la hemos quitado, pongo la nueva y colocado. El motorcillo va a ir colocado así. Vale, lleva aquí unas patillas y ahora ya ha quedado insertado, con lo cual ahora ya podemos trabajar con esto de aquí. Lo metemos aquí. Ahora, ya está. Ahora, perfecto. Esto lo ponemos aquí y en principio ya está, solo nos queda apretar este tornillo. Pues ya está, vamos a comprobar si cierra bien. Coche abierto, la tapa se abre, cerramos la tapa, coche cerrado, arreglado. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al like, te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.
Un saludo.